El invitado de ayer al almuerzo de los medios de comunicación del Grupo Corripio fue Donald Guerrero, que es el ministro de Hacienda, quien dijo cosas muy interesantes acerca de los impuestos a los combustibles. Los impuestos que tienen los combustibles en la República Dominicana son lo más exagerado que se pueda concebir. En Estados Unidos, por ejemplo, los impuestos son diferentes en cada estado, pero el promedio es 11%. Y aquí estamos casi en un 50% de impuestos. De tal manera que cada vez que usted paga un galón de combustible, o 10, o 5, casi la mitad de lo que usted está pagando, se lo está entregando al gobierno. Y así es como usted contribuye. Ahora, ¿qué hace el gobierno con ese dinero? ¿Qué pasa? Que el ministro de Hacienda dice, a pesar de que esos impuestos son tan exagerados y que le encarecen la vida a usted, aunque usted no se dé cuenta, en muchísimas manifestaciones de la vida diaria, en todo lo que usted compra, cada vez que usted se mueve, sea en vehículo propio o en transporte público. Ahora, él dice simplemente una realidad, que entonces si modifican la ley de hidrocarburos para que tengan impuestos más razonables, entonces habría que quitarle recursos a educación, a salud, porque son parte de las recaudaciones del gobierno que se dedican a esas cosas. Es decir, que para bajar impuestos, la única respuesta que podría dar el gobierno es dar menos servicio. ¿Y por qué a él no se le ocurre decir que se puede hacer reduciendo los gastos, con lo exagerados que son los gastos? Pero además parecería que este país le tiene que pedir perdón al gobierno por exigir un mayor presupuesto para educación y salud, porque si escuchamos y revisamos las declaraciones, no solamente del ministro de Hacienda, sino de los legisladores a los que se le ha preguntado sobre este tema, todos apuntan hacia la cantidad de dinero que se dedica a educación y salud. Parecería que el pueblo dominicano está equivocado en sus prioridades y no el gobierno. Exactamente. ¿Por qué no se habla de reducción de la nómina? ¿Por qué no se habla de los salarios de 400,000 pesos y hasta 1 millón que tienen algunos que de repente ayudarían a mucha gente a vivir mejor? O las pensiones extraordinarias que se concedieron, los que tienen la posibilidad de aprobarse proyectos de pensiones diferentes a lo de la mayoría de la gente. ¿Por qué no hablamos de eso? O de la eliminación de los fondos sociales que sigue teniendo el Congreso y del dinero que el gobierno dominicano deja de recibir porque los congresistas tienen cada uno 2 exoneraciones cada 4 años para traer vehículos de lujo y las venden a gente que puede comprarse un vehículo de millones y millones de pesos para traerlo sin pagar impuestos a la República Dominicana? ¿Por qué no hablamos de esa recaudación y de ese dinero? Entonces, fíjate, ¿sabes lo que yo dice? Cuando uno dice, pero reduzcan esa nómina inflada, boten las botellas. ¿Tú sabes lo que dicen? ¿Cómo va a mandar esa gente para acá? No, lo primero que te dicen, eso lo dicen también, pero lo primero que te dicen es, no, pero eso no significa mucho dinero. Cuando tú le dices, pero ¿y esos 50 asesores que tiene ahora la Cancillería, que no existían? No, pero eso no, si tú lo sumas, eso no da cifras importantes. Ajá. ¿Y por qué tiene el pueblo dominicano que pagarle a todos esos parásitos? Ahora, si el gobierno, vamos a suponer que eso no sean sumas importantes, lo cual eso no es verdad. Sí son sumas importantísimas. Pero vamos a ver, si usted quiere defender esos impuestos exagerados que tienen los combustibles, usted debería primero decir, miren, de los 47 vicecónsules que tenemos en Nueva York nada más, vamos a dejar solo 2 y vamos a despedir 45, porque el Departamento de Estado solamente reconoce a 2. Entonces le estamos pagando en dólares a 45 individuos, parásitos que están ahí, que lo único que hacen es cobrar dinero del Estado.
Pon tú que esos sean 4 pesos, que no lo son, ¿eh? Es en dólares que ganan, ¿no? Miles. Entonces, pero pon tú que sean 4 pesos. Tú por lo menos demuestras que primero tú estás limpiando la casa, que tú primero estás ordenando las cosas dentro del gobierno y después le puedes decir al contribuyente, mira, esto no va, ¿eh? Esto no va. Entonces tenemos que pagar impuestos. Pues no. Dice, no, entonces no podemos, entonces tendríamos que desatender salud y educación si bajamos los impuestos al combustible. Ajá. ¿Y por qué no me dice que primero tenemos que votar 45 de los 47 vicecónsules que hay en Nueva York? ¿Y por qué no me dice que tenemos que votar a los 50 asesores de cosas, a los 36 subdirectores de INESPRE? ¿Por qué no dice eso? Y reducir el gasto de publicidad del gobierno. ¿Por qué no dice eso? No, que entonces no dan salud ni dan educación. Pero da para firmar contratos por 480 millones al año con una publicitaria, para eso dan para pagar un asesor a 5 millones de pesos al año, para eso da el dinero, con un contrato de 1.200 millones de dólares anuales por años consecutivos, pero para eso sí tenemos dinero, entonces no da para educación y salud. Por eso es que en este país hay que transparentarlo todo, y por eso es la importancia que tiene de que la gente se siga expresando y siga exigiendo transparencia, para que aquí haya consecuencias, porque es muy fácil apuntar hacia educación, que se le asignan esos recursos porque el pueblo dominicano se plantó. Es cierto que se reconoce que se está asignando, pero no fue porque el gobierno quiso, fue porque el pueblo lo decidió. Otra idea al ministro de Hacienda, diga también, y ahora vamos a poner jueces independientes en la Suprema Corte de Justicia para que lo que cogieron los sobornos de Odebrecht, para que Odebrecht les robara miles de millones de dólares al Estado Dominicano, ¿verdad? Paguen, para que los que hicieron eso paguen, y además se transparente las sobrevaluaciones que hizo la Odebrecht, porque no pagó sobornos para hacer las obras por un precio justo, ¿verdad? Es decir, cuando digan tenemos un sistema de justicia para castigar al que roba y estamos desestimulando el robo, porque la otra cosa, nosotros podemos documentar, como lo hemos hecho sin tener papeles en la mano, porque no lo sabemos, los gastos del gobierno en muchísimas, el dispendio del dinero que paga el pueblo dominicano en muchísimos aspectos, pero lo que no es fácil es calcular lo que se lleva a la corrupción. Leonel Fernández, cuando fue candidato por primera vez, dijo la suma de 30.000 millones de pesos al año, que decía que se llevaba la corrupción, y después esos récords quedaron muy atrás, pero muy atrás, porque nada más uno depositó 27.000 millones de pesos, uno solo. Entonces, los impuestos del combustible, claro que no lo van a bajar, porque si no, ¿de dónde van a robar? ¿Para qué entonces necesitarían jueces y fiscales del partido para que garantice que no se sancione a nadie que se lleve los recursos del Estado? Eso no va a suceder, pero por lo menos que no usen argumentos como este, de que para bajar los impuestos de los combustibles, entonces habría que dar menos servicios de salud y menos educación. Esto anda muy mal, y esto es un panorama que está haciendo cambiar rápidamente las cosas en este país. Aquí hay una crisis política desde hace mucho tiempo, pero las crisis políticas no estallan mientras no estalla una crisis económica. El modelo de crecimiento que tenemos aquí está basado en coger prestado, no en producir bienes exportables, que es lo que hace una economía sana. Y cuando dicen, ¿y es verdad que hay tanto crecimiento? Sí, es verdad. Es verdad que hay crecimiento. Ahora, ¿cómo se está obteniendo ese crecimiento? Y ahora, lo que no es verdad es la cantidad de gente que ellos dicen que ha sacado de la pobreza. Miren el ingreso per cápita, todo eso es un engaño, incluso aunque las cifras sean reales. ¿Saben por qué?
porque aquí en este estudio ahora mismo vemos 2, 4, 6, 8, 10, 11 personas. Vamos a decir que sean 10 para tener un número redondo. Resulta que si Aguas Vivas, el camarógrafo de nosotros, que mide como 6'5", ¿verdad? Si aquí traen 10 sándwiches, ¿verdad? Probablemente Aguas Vivas se coma 9, ¿verdad? Y haya que dividir uno entre los otros 9, entre las otras 9 personas que estamos aquí. ¿Saben lo que dice el promedio? Que tocamos a un sándwich por cabeza. Pero Aguas Vivas se comió 9 y quedó 1 para el resto. Esa es la engañifa de los promedios. Claro. ¿Verdad? Entonces, no, y estar sí en hay pobreza crecimiento extrema y en pobreza. Sí, esa es la otra. Bueno, que hayan salido de la pobreza extrema. Es verdad que algunos han salido de la pobreza de manera espectacular, porque depositaban 27 mil millones después de que usted no tenía nada. Claro. Sí, claro que salió. Y yo me imagino que el comité político, cuando se reúnen, ellos mismos deben decir, óyeme, qué bien, como estamos saliendo de la pobreza todo el mundo, como hemos salido ya hace tiempo de la pobreza, todos. Entonces, resulta de mal gusto, de muy mal gusto, decirle a la gente, no podemos bajar esos impuestos abusivos que le tenemos puestos a los combustibles, porque entonces no le damos salud ni le damos educación. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa? Nuestro modelo está basado en gran parte en el endeudamiento. Si somos el país que más crece, ¿cómo que no podemos hacer un presupuesto sin déficit? ¿Cómo es que no podemos frenar un endeudamiento galopante que ya desborda? El mismo presidente lo dijo en estos días, que el gobierno que venga, nadie sabe cómo que se va a hacer con este endeudamiento. Pero seguimos endeudándonos cada día más. Ayer se aprobaron 300 millones más. Entonces, ¿qué va a pasar? El gobierno no se ha atrevido a subir muchos impuestos últimamente. Porque teme a la reacción y tiene razón en temerle. Ahora, va a llegar un momento en que van a comenzar a subir impuestos. Eso va a ser inevitable. Y entonces vamos a ver si la gente va a seguir teniendo paciencia. Estamos a las puertas de una situación difícil, muy difícil. Y sin una justicia confiable, eso solamente tiene una traducción: caos.